Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy su amigo licenciado Tlaloc Fidel Alcaraz y estaré compartiendo con ustedes la materia de Derecho Romano 1 durante las próximas 2 semanas. Por lo cual, pues a manera de introducción, quiero hacerles algunos comentarios iniciales para que ustedes sepan de qué se trata esta materia tan interesante y por qué razones la estudiamos en pleno siglo XXI, en el entendido pues que el derecho romano se trata de el conocimiento de las normas y de las instituciones jurídicas que rigieron al pueblo romano allá en la época de la antigüedad clásica de esa civilización. En primer lugar, debo decirles que todos los pueblos del mundo, a través de la historia, eh, las civilizaciones del pasado y las del presente, han tenido y tienen un conjunto de normas creadas por el poder público, por la legítima autoridad que representa los intereses de toda la comunidad, con el propósito de regir la conducta externa de los habitantes de esa sociedad. A ese conjunto de normas jurídicas se le da el nombre de derecho y también se le conoce como el sistema jurídico de un pueblo, de un país o de una nación o de una sociedad. En este caso, pues, al conjunto de normas y de instituciones jurídicas que rigieron la vida del pueblo romano desde su fundación allá por el año 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 de nuestra era, se le da históricamente el nombre de derecho romano. Ahora bien, comentando también que todos los países del mundo tienen su propio sistema jurídico, pues podemos hablar de que nosotros tenemos un sistema jurídico mexicano, así como existe un sistema jurídico japonés, español, francés, cubano, estadounidense, canadiense, etcétera. Y sin embargo, entre los sistemas jurídicos de los distintos países o estados del mundo, existen ciertos rasgos de semejanzas o similitudes a través de los cuales se puede hacer una integración de grupos llamados familias de sistemas jurídicos del mundo. En realidad, a nivel global existen varias familias, pero dentro de ellas destacan por su importancia dos de ellas. La familia romanista, a la cual pertenece México junto a la mayoría de países de Iberoamérica y además algunas naciones europeas que en su momento fueron territorios dominados por el Imperio Romano, como puede ser, por ejemplo, Italia, España, Portugal, inclusive Francia. Y hay una segunda familia muy importante que es la familia del derecho anglosajón, en donde se encuentran de nuestro continente, pues Estados Unidos y Canadá, de Europa, pues el Reino Unido y Alemania, los países nórdicos de Europa también, y en otras latitudes, en otros continentes, pues un conjunto de países que en su momento formaron parte del Imperio Británico en los siglos XVIII y XIX, los llamados países de la Commonwealth o de la Comunidad Británica de Naciones. A ese grupo pertenece a esa familia del derecho anglosajón, que tienen los rasgos pues muy similares al derecho estadounidense,
con sus características pues muy diferenciadas de la familia romanista a la que pertenecemos nosotros. Ahora, como México pues forma parte de la familia romanista, pues debemos de conocer los antecedentes históricos y culturales de nuestro sistema jurídico nacional, y por eso en esa relación histórica y cronológica con el derecho romano, que es el abuelo, por decirlo de alguna manera, de nuestro sistema jurídico mexicano, dado ese enlace a través del sistema jurídico que los españoles implantaron durante la época de la colonia o del virreinato, pues entonces nuestro sistema jurídico mexicano, cronológicamente y genealógicamente, es hijo del derecho español posterior a la Edad Media y nieto del derecho romano en esa sucesión de caracteres históricos. Y por eso nosotros estudiamos el derecho romano, pues para enterarnos de los antecedentes de la construcción de la identidad y de las instituciones jurídicas del derecho mexicano. Por otra parte, comentar un poquito acerca de la importancia del pueblo romano, de la sociedad romana, en la construcción del derecho moderno, especialmente en el hemisferio occidental. Todos los pueblos del mundo, en todas las etapas de la historia de la humanidad, para regir la vida de sus habitantes han tenido que establecer normas o reglas de comportamiento, y por lo tanto pudiéramos afirmar que aún las civilizaciones más antiguas tenían su propio derecho. Como ejemplo de esto podemos ver algunos textos de los más antiguos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, del cristianismo, y vamos a encontrarnos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, algunos casos muy específicos de normas jurídicas en materia penal, por ejemplo, o en materia procesal o de impartición de justicia, y son reglas que datan aproximadamente de entre el siglo XV y siglo XX antes de Cristo, es decir, tienen ahorita una antigüedad de por lo menos 3.500 años, incluso más. En ese sentido, también el pueblo egipcio, por ejemplo, tuvo su sistema jurídico, o los pueblos que habitaron la región de Mesopotamia, ahí cerca del Medio Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual territorio de la nación llamada Irak, existieron algunas de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. En ese lugar se inventó la primera forma de escritura más o menos en el año 3000 antes de Cristo, y esas naciones, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos, tuvieron sus sistemas jurídicos y sus normas. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi, que data como del siglo XVIII antes de Cristo, de esa región del mundo, podemos darnos cuenta que ya existía una cierta normatividad. Los griegos tuvieron su sistema jurídico, sus normas, sus leyes, su derecho. Sin embargo, el pueblo romano le da un carácter distinto al derecho. Normalmente, era muy común que cuando llegaba un nuevo gobernante y tomaba posesión de su cargo, dictaba nuevas leyes, derogaba las anteriores, y entonces con cada gobernante nacían o morían nuevas leyes en los pueblos, en las comunidades, en las civilizaciones del mundo antiguo. Cuando el pueblo romano convierte toda la normatividad o toda la forma de hacer el derecho
en una práctica con carácter científico, con carácter de ciencia social, a la que ellos le llamaron jurisprudencia, nace el derecho moderno, porque el pueblo romano le da a la ciencia jurídica un carácter diferente. Los romanos terminan con esa práctica de que el nuevo gobernante abolía todas las leyes anteriores y promulgaba nuevas. Y se termina también la práctica de que al morir el rey o el gobernante o el emperador, era para el pueblo una necesidad de volver a comenzar de ceros en la normatividad. Las personas entonces pueden ir y venir. Los gobernantes pueden ser sustituidos por otros por cualquier razón permitida por las leyes o forzada por las realidades sociales de los pueblos. Y sin embargo, las instituciones creadas con base en las leyes permanecen. Y las mismas leyes permanecen. Ciertamente pueden ser reformadas, pueden ser modificadas, pero esas reformas o modificaciones se encomiendan a un órgano legislativo y siguen un procedimiento regulado por las propias leyes, de tal forma que la ley se convierte en garantía de su propia legitimidad, avalada por el consenso y la obediencia social. Por lo tanto, pues, un derecho con estas características es un derecho que tiene una técnica de interpretación, de aplicación, y que da lugar al nacimiento de instituciones orientadas hacia la impartición de justicia, hacia la enseñanza de la propia norma jurídica o de las normas jurídicas, y entonces puedes ir creando también una auténtica escuela de enseñanza y de interpretación del derecho, y puedes formar nuevas generaciones de juristas, de jurisconsultos, de profesionistas que pueden dedicarse completamente a la cuestión del derecho y que van a garantizar también que la práctica jurídica conserve esa pureza y esa calidad científica y técnica. Entonces el derecho romano le da por primera vez, el pueblo romano le da por primera vez al derecho el carácter de una auténtica ciencia social, de una ciencia jurídica a la que llamaron ellos jurisprudencia. Con el paso del tiempo, Roma se convierte en un gran imperio y todo este conocimiento del derecho lo transmite prácticamente a toda la zona de alrededor del mar Mediterráneo, casi todo el territorio actual de Europa, pero también al norte de África, al Medio Oriente, y muchos de los pueblos que estuvieron bajo la dominación del Imperio Romano, posteriormente también se convierten en nuevos reinos o imperios y van a transmitir esta herencia a otras latitudes, como lo hizo España y Portugal con los países del Nuevo Mundo, con los países del continente americano. Entonces, por esa razón, el pueblo romano es muy importante en la evolución histórica del derecho, porque le confiere un carácter de auténtica ciencia jurídica. Nosotros, pues, en esta materia vamos a estudiar ciertamente un aspecto histórico del pueblo romano, desde su fundación y luego las diferentes etapas políticas a través de las cuales pues, se desarrolló el pueblo romano, primero como monarquía, luego como república y finalmente como un gran imperio, hasta su decadencia y
y desaparición. Y luego también vamos a estudiar el aspecto del desarrollo del derecho romano en sus tres periodos, preclásico, clásico y posclásico, desde sus orígenes, desde su primer desarrollo hasta alcanzar su máximo esplendor y luego también su posterior decadencia. Y también vamos a estudiar algunas instituciones jurídicas creadas por el pueblo romano y por los grandes juristas romanos, haciendo referencia a la vida y a la obra de los grandes jurisconsultos, y haremos también finalmente pues un estudio de los valores, de la filosofía del derecho romano que nos fueron heredados y que todavía tienen una gran actualidad y una gran vigencia, y veremos también pues alguna parte del vocabulario jurídico que los romanos nos transmitieron y que forma parte sustancial de la esencia de la ciencia del derecho moderno prácticamente en todo el mundo. Pues es una materia muy interesante que va a sentar las bases para el futuro aprendizaje de ustedes, de otras disciplinas jurídicas, y pues yo voy a tener el gusto de estar compartiendo con ustedes este material. Bienvenidos, me da mucho gusto. Espero pues ya posteriormente, cuando todo este tema de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia pues ya se ha superado, pues tener también el honor de saludarlos en persona, de compartir estos conocimientos de otras materias, pues ya de manera presencial. Por lo pronto pues tenemos que aprovechar las herramientas que nos da la tecnología, porque el proyecto de vida y de formación personal que ustedes tienen pues no se detiene, y hay que hacerlo a partir de esta realidad que estamos enfrentando y sacarle el mejor de los provechos. Les deseo el mayor de los éxitos y vamos a estar trabajando con ustedes en la materia de Derecho Romano 2. Un gusto saludarlos y que tengan muy buen día. Espero verlos a todos muy pronto y vamos a estar trabajando en esta plataforma con las actividades de Derecho Romano 1. Muchas gracias.